Emprendimiento de Guerrilla, el vídeo podcast para los que quieren cambiar las cosas y no ponen excusas. Los que se ponen en marcha con los recursos y medios disponibles. Los que buscan la formación y herramientas necesarias. Y sobre todo para los que no tienen miedo al fracaso, al emprendimiento. Así que si ya eres un guerrillero del emprendimiento o quieres serlo, bienvenido a nuestra comunidad. ¡Vámonos! Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. Ya estamos a jueves 16 de mayo. Ayer en Madrid fue fiesta, pero tuvimos podcast y hoy también estamos aquí para hablarte de esos guerrilleros del emprendimiento y en este caso en cómo la negociación es una habilidad fundamental. Y recordarte que, los jueves anteriores al principio de la temporada estuvimos hablando de otra habilidad importantísima para los guerrilleros del emprendimiento, que era el liderazgo. Bueno, pues fijaos lo que tenemos aquí ya. Ya lo tenemos recogido en un libro para que lo puedas consultar cuando lo necesites. Y si lo quieres escuchar en el podcast, pues vete a esos jueves de la primera parte de la temporada, donde podrás encontrar contenidos sobre cada tipo de liderazgo. Pero ahora estamos con la negociación. Y no con cualquier negociación, sino que el jueves pasado empezamos la negociación Brinkmanship. Esa negociación de llevar las cosas hasta el último extremo para conseguir acuerdos. Y pues hoy tenemos que terminar este tipo de negociación. Así que si te parece y sin más, vamos a primero repasar un poquito lo que hablamos el jueves pasado. Si no escuchaste este podcast, pues te puedes ir al jueves pasado y empezar por la primera parte de este tipo de negociación. Hablamos de lo que era el tipo de negociación, su definición más o menos formal, historia de este tipo de negociación, con sus orígenes, la evolución, pues todas estas cosas. También hablamos de qué caracteriza este tipo de negociación, pues el alto riesgo, pues una serie de características interesantes. También hablamos de las diferentes variantes dentro de la negociación Brinkmanship, pues por contexto, por diferentes formas, estrategias utilizadas. Hablamos del Brinkmanship diplomático, del económico, del corporativo, una serie de variantes de este Brinkmanship, muchas veces en función de dónde se emplean. Y hoy vamos a empezar con el entrenamiento específico y esas habilidades que son muy interesantes que podamos atesorar para poder aplicar esta negociación Brinkmanship cuando sea oportuno, siendo conocedores de las ventajas que puede tener, pero también de las amenazas o de las consecuencias que puede tener si no nos sale como debería. Así que vamos con ese entrenamiento para que limitemos un poco la incertidumbre que ya en sí el propio método tiene. Estamos hablando de una táctica de alto riesgo, en la que tenemos que combinar pues esas capacidades psicológicas, esa agudeza psicológica, nuestra astucia estratégica y también ese conocimiento profundo de la dinámica de la negociación para que podamos minimizar ese riesgo. Vamos con las habilidades clave que tenemos que potenciar. Lo primero, la tolerancia al riesgo. Y esto es fundamental ya no solo en la negociación, sino para cualquier guerrillero del emprendimiento, para cualquier emprendedor y en menos medida, pero también para cualquier profesional, para cualquier persona. Y es que tenemos que ser capaces de manejar de manera correcta, de manera cómoda, esa
esa incertidumbre que nos va a producir siempre el riesgo. Y tenemos que ser capaces de manejar ese estrés que va a acompañar a situaciones de alto riesgo. Bueno, pues claro, tú aplica esto a una negociación en la que vamos a llevar todo hasta pues eso, el borde del precipicio, pues hay que tener muy controlado esa tolerancia al riesgo y esas capacidades para gestionarlo. También muy importante el análisis estratégico, y es que entender profundamente esas dinámicas, esas posibles consecuencias de llevar las negociaciones al borde, que es lo que se hace en este tipo de negociación, bueno, pues es importante. Además, si somos capaces de anticipar movimientos, reacciones de la otra parte, pues tendremos ya mucho camino recorrido. También la comunicación persuasiva, volvemos a habilidades que no solo nos van a servir para la negociación, sino para cualquier ámbito de nuestra vida. Y es que, en este caso, ser capaz de comunicar esas amenazas de manera creíble, de hacer creer, de persuadir a la otra parte de que las consecuencias de no llegar a un acuerdo serán reales y serán importantes, es algo fundamental. También tenemos que contar con inteligencia emocional. ¿Qué te voy a decir? Esto también es vital para los guerrilleros del emprendimiento en cualquier ámbito. Es esa capacidad de leer las emociones, las motivaciones de la otra parte, que bueno, pues se convierten en cruciales cuando estamos al borde y cuando podría acabar todo aquello de manera trágica. Bueno, pues intuir cómo podría reaccionar la otra parte bajo presión, pues es algo muy importante. También hablamos de negociación y resolución de conflictos. Bueno, pues estas son competencias ya avanzadas, ¿no?, en negociación. Y esto incluye saber cómo y cuándo hacer concesiones sin comprometer esos objetivos estratégicos, sin poner en riesgo esa estrategia brinkmanship que hemos puesto en marcha. Ya con entrenamiento más específico, bueno, pues cursos avanzados de negociación, participar en algún curso avanzado de negociación que incluya este tipo de negociación y bueno, pues que tenga diferentes simulaciones para practicar este brinkmanship en un entorno controlado. Seminarios de estrategia y toma de decisiones, bueno, pues estudiar estas teorías y aplicarlas, bueno, son interesantes a la hora de poder entrenar todas estas habilidades. Talleres de inteligencia emocional que nos van a ayudar para adquirir esa habilidad de la que hemos hablado, de esa inteligencia emocional, van a mejorar nuestra capacidad para gestionar y responder a emociones potentes, intensas, tanto las nuestras como la de los demás, que a menudo pues van a surgir en estas negociaciones de alto riesgo. También podemos hacer role-playing y juegos de guerra, participar en esos ejercicios que simulan situaciones de brinkmanship, proporcionando pues experiencias prácticas en el manejo de conflictos intensos y negociaciones arriesgadas. Estudio de casos históricos, que siempre te lo recomiendo. Podemos analizar esos casos reales donde se ha utilizado el brinkmanship y bueno, pues podemos aprender de los éxitos y de los errores de un tercero. Mentoría por expertos, muy importante, y es que trabajar la guía de un mentor experimentado en negociaciones complejas pues puede ofrecer datos valiosos, ¿no?, conocimientos prácticos sobre cómo manejar estas situaciones que son siempre muy delicadas. Así que dominar la negociación por brinkmanship requiere no solo una preparación técnica sólida, sino también una gran fortaleza mental y emocional que tenemos que entrenar. Los entrenamientos y las habilidades que te he ido contando aquí pues te van a equipar con el material que necesitas para abordar este enfoque, que es un enfoque desafiante. Al final, pues de abordarlo con más confianza, con más efectividad y minimizando esos riesgos mientras intentamos maximizar las probabilidades de alcanzar resultados exitosos. Vamos a repasar esas negociaciones por brinkmanship en la historia, que nos van a servir también pues para aprender de ejemplos que sucedieron. Habíamos hablado ya de la crisis de los misiles en Cuba en 1962, el ejemplo más famoso de brinkmanship en la historia moderna, y es que bueno, pues la Unión Soviética había instalado misiles nucleares en Cuba, lo que llevó al presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy,
a imponer un bloqueo naval, y exigir el retiro de esos misiles. Kennedy y Nikita Chukhrov, líder soviético, pues llevaron a la situación a un punto límite crítico, ¿no? Lo siguiente, antes de, pues por otros cauces, de manera secreta, llegar a un acuerdo para retirar sus misiles a cambio de, pues unas promesas por parte de Estados Unidos de no invadir Cuba y retirar misiles en Turquía. El brinkmanship en la Guerra Fría. Pues durante la Guerra Fría, infinidad de ocasiones han visto cómo se utilizaba este tipo de negociación para resolver conflictos que pudieran haber surgido en cada momento. La Guerra Fría duró muchos años y pues siempre podemos ver cómo todos esos conflictos normalmente escalaban hasta ese precipicio, que normalmente era esa amenaza de guerra nuclear, que pues podría ser catastrófico para los dos países y para el resto de la humanidad. Las negociaciones del Brexit, que las vamos a dejar, las del Brexit, para después de nuestro patrocinador. Seguiremos con esas negociaciones del Brexit, que también, en un contexto reciente, han utilizado esto del brinkmanship para intentar llegar a acuerdos. Nos vamos a ir ahora mismo con nuestro patrocinador, que no va a ser otro que el Guía Burros Emprendimiento de Guerrilla. Estamos repasando habilidades para los guerrilleros del emprendimiento y, pues conocer qué es el emprendimiento de guerrilla y, pues una pequeña introducción a nuestro método, el método EDAM, que te garantizará tener un negocio rentable, pues yo creo que encaja perfectamente y te va a ayudar a poder avanzar en todas estas cosas. Vámonos con el Guía Burros Emprendimiento de Guerrilla. ¿Te gustaría que existiera un método infalible para generar un negocio rentable? Pues tengo buenas noticias. Existe, y es el método EDAM de emprendimiento de guerrilla. Pero seguro que ahora mismo te preguntas, ¿cómo puede ser infalible? Y sí, tiene truco. El método EDAM es infalible. Funciona siempre. Está basado en la dedicación, en el esfuerzo, el trabajo, pero además cuenta con los sistemas de mejora continua. La gran noticia es que antes o después conseguirás tener un negocio rentable. Eso sí, requerirá de mucho trabajo y dedicación. Y tal vez el negocio rentable que consigas se parezca poco a la idea inicial con la que empezaste. Pero ¿cuál es el objetivo? Utilizar un método probado, basado en la mejora continua que te permita emprender, poner en marcha un negocio con los recursos disponibles en cada momento. Hablamos de emprendimiento real, de proyectos rentables. Y en eso se basa el método EDAM de emprendimiento de guerrilla, en ir refinando cada proceso, cada acción, cada producto, cada objetivo parcial, hasta conseguir el objetivo principal. Un negocio rentable, que cualquiera, con los recursos que tenga, pueda conseguirlo, antes o después, con más esfuerzo o menos. El Guía Burros Emprendimiento de Guerrilla es una introducción a este método. Puedes conseguirlo en las principales librerías o en internet en borjapascual.tv. Y ya estamos de vuelta con este Guía Burros Emprendimiento de Guerrilla. Ya sabéis que es un guía burros, que son 144 páginas directas al grano, en la que vais a aprender cómo es el emprendimiento de guerrilla, cómo puede ayudarte a poner en marcha un proyecto de emprendimiento, pero además te damos ya unas pequeñas pinceladas de lo que es nuestro método, el método EDAM, que te va a permitir o que va a garantizar que si lo pones en práctica como hay que ponerlo, pues vas a terminar teniendo un negocio rentable. Tú fíjate, qué buena garantía. Y no es magia, simplemente que incorpora sistemas de mejora continua que irán llevando tu negocio hacia donde esté esa rentabilidad y hacia esa generación de riqueza, que al final es lo que todos queremos hacer. Bueno, pues este libro, que como te digo es un guía burros, cuesta menos de 10 euros, 9,95, y lo vas a poder encontrar en las principales librerías, plataformas online y, muy importante, en borjapascual.org. Y es muy importante porque es nuestro e-commerce, pero también porque, pues te vamos a hacer ahí unos paquetitos. Si tú de repente decides que quieres comprar este Guía Burros Emprendimiento de Guerrilla, entras en borjapascual.org y verás que tenemos diferentes ofertas. Y es que si al final te decides por un libro más y compras finalmente dos, por ejemplo que como ya hemos visto tiene que ver mucho con el guerrillero del emprendimiento, aprende a ser un líder, una de las habilidades que hemos repasado en este podcast para los guerrilleros del emprendimiento, pues ya 2 libros hacen un paquetito que ya
pues no tienes gastos de envío. Que decides 3 porque también te gusta el de neuromarketing, el de venta online, el diccionario de marketing, cualquiera, las 8 disciplinas del dragón, el que tú decidas, el que te guste, la gestión del tiempo. Bueno, pues con 3 libros te vamos a regalar un curso valorado en 69 euros, que no es poca cosa. Pero si decides que... No, perdona, te vamos a regalar otro libro, sí, es verdad. Y después ya, si compras 4 libros, te regalamos el curso. Que además ves algún curso que te apetece, pues también tenemos ofertas con los cursos. Así que entra en borjapascual.org, mira a ver lo que te ofrecemos. Oye, igual te sale todavía más barato de ese 9,95 euros, que la verdad ya es un precio muy ajustado. Porque piensa que esto es una inversión. Si tú inviertes en emprendimiento de guerrilla, pues luego esos conocimientos que vas a adquirir pues te van a dar una rentabilidad que va a cubrir, de manera infinita la inversión que has tenido que hacer de menos, en el peor de los casos, de menos de 10 euros por ese guía burros emprendimiento de guerrilla. Pero no me quiero alargar más porque hoy tenemos que terminar este tipo de negociación, Brinkmanship, y bueno, pues teníamos esas negociaciones del Brexit, que bueno, pues utilizaron esos plazos estrictos, amenazas de no acuerdo, para bueno, pues llegar a ese acuerdo. Conflictos del Medio Oriente, bueno, pues hay continuas tensiones, todos lo sabemos, y se ha utilizado muchas veces Brinkmanship como estrategia para fortalecer una determinada posición negociadora. Por ejemplo, pues esas amenazas de acciones militares, el uso de la fuerza limitada con tácticas de Brinkmanship, al final, bueno, pues se hace para conseguir esas concesiones diplomáticas sin desencadenar una guerra total. Negociaciones sobre programas nucleares, pues imagínate, con Irán, con Corea del Norte, se han utilizado de manera habitual. Bueno, pues este tipo de negociación tiene también una serie de curiosidades, de anécdotas que nos van a servir un poco para, bueno, suavizar este contenido, este podcast sobre un tipo de negociación como es el Brinkmanship, y que, bueno, pues te van a ser interesantes, ya verás. Tenemos el Brinkmanship que casi provoca un accidente nuclear, y es que durante la crisis de los misiles de Cuba, un incidente que la verdad es que fue poco conocido, involucró al submarino soviético B-59, que estaba siendo acosado por destructores estadounidenses cerca de Cuba. Sin comunicación con Moscú y creyendo que la guerra podía haber comenzado, los oficiales a bordo consideraron la posibilidad de lanzar un torpedo nuclear. Tú fíjate lo que hubiera sido esto. La situación, bueno, pues llegó al borde de la catástrofe nuclear antes de que el comandante del submarino, Vasily Akipov, se negara a autorizar el lanzamiento, evitando así un desastre. También tenemos la puesta en el puente de Remagen. En la Segunda Guerra Mundial los alemanes habían preparado el puente de Remagen para la demolición, para evitar que cayera en manos de las fuerzas aliadas que iban avanzando. Sin embargo, debido a una serie de fallos, de descoordinaciones, los explosivos no funcionaron. Y bueno, pues los aliados comenzaron el asalto. Los alemanes jugaron Brinkmanship al intentar destruir el puente en el último momento. Fallaron y proporcionaron a los aliados, pues bueno, una ventaja crucial. El póker nuclear entre Khrushchev y Kennedy. Bueno, pues la crisis de los misiles de Cuba. Ambos líderes elevaron la apuesta al máximo, con amenazas, contraamenazas, que, bueno, pues nos podían haber llevado a un conflicto nuclear mundial, ¿no? Pero, bueno, la resolución al final fue pacífica de esta crisis y bueno, pues terminamos bien. Hablábamos antes del Brexit. Theresa May, la primera ministra británica, intentó usar Brinkmanship contra el Parlamento británico al presentar su acuerdo de Brexit con un ultimátum: mi acuerdo o ningún acuerdo. Sin embargo, este enfoque falló espectacularmente cuando el Parlamento votó abrumadoramente en contra del acuerdo. Bueno, como veis, no siempre sale como uno quiere. El desafío del canal de Suez en 1956, el presidente egipcio Gamal Abdel Nasser nacionalizó ese canal de Suez, desafiando el control británico y el control francés y provocando una crisis internacional.
Nasser jugó brinkmanship al desafiar a las potencias occidentales apostando que no intervendrían militarmente. Aunque inicialmente pareció un cálculo exitoso, la crisis resultó en una breve guerra y una intervención política considerable por parte de Estados Unidos y la Unión Soviética para resolver esa situación. Bueno, como veis, anécdotas de todo tipo. No siempre salen bien las negociaciones con brinkmanship. Cuando uno echa un órdago, pues hay veces que gana el órdago y otras pues que lo pierde. Y bueno, pues muchas veces ese órdago sirve para ganar en ese corto plazo, porque la otra parte, viendo el órdago, se asusta y no entra. Pero bueno, en muchos casos, finalmente, este tipo de negociaciones sí que nos llevan al límite. Y bueno, pues desgraciadamente muchas veces caemos por el precipicio de todas esas amenazas que estábamos utilizando en la negociación. Tenemos que ser conscientes de las consecuencias y bueno, pues aplicar o no este tipo de negociación. Bueno, pues ha llegado nuestro tiempo. Se ha terminado el tiempo por hoy. Espero que te haya resultado interesante esta negociación brinkmanship que bueno, como ves, llevar al límite a la otra parte para intentar llegar a un acuerdo beneficioso. Bueno, pues dale una vuelta a ver en qué negociación te conviene utilizar esta técnica, pero importante que la conozcas, no solo para poder aplicarla tú, sino también para darte cuenta cuando la están aplicando en tu negociación. Y bueno, luego decidir lo que tengas que decidir. No quiere decir que por identificarla ya no vayas a aceptar los términos o vayas a creer o no las amenazas que te están, porque no sabemos en ningún caso hasta qué punto esas amenazas pueden llegar a ser reales o no. Esto no es una amenaza, pero mañana viernes tenemos podcast y espero verte aquí. ¿Qué consecuencias tendría que no estuvieras? No vamos a entrar en una negociación brinkmanship. Yo espero que mañana estés en este podcast. Así que te voy a decir lo que digo todos los días. ¡Hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla, con este que les habla Borja Pascual. Mañana un nuevo capítulo, pero antes pedirte que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas: YouTube, iVoox, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Y recuerda, si te ha gustado el contenido de hoy, dale un me gusta, compártelo y hasta mañana, guerrilleros.